Por accidente me enviaron una foto de mi marido y su amante durante su escapada. Pero ¿quién la tomó? Lucía no esperaba nada diferente ese jueves. El tráfico era el mismo de siempre. Los niños de la escuela la habían agotado como cada semana y el cielo gris le recordaba que debía lavar las cortinas. Pero el mundo puede cambiar por una sola imagen. Ni gritos, ni confesiones, ni discusiones. Solo una foto. Cuando desbloqueó su celular para ver quién la había escrito, no imaginó que su vida entera se desmoronaría en menos de 5 segundos. Allí estaba él, Esteban, su marido desde hacía 10 años, su compañero, su amor, abrazado de una mujer que no era ella, sonriendo con una despreocupación que dolía más que 1000 cuchillos. Se le cayó el teléfono, literalmente. El golpe seco contra el suelo fue el único sonido en medio del temblor de su respiración. ¿Eso era real? ¿Era un montaje? Pero no. Ella conocía esa sonrisa, esa camisa, esa playa. Lo que no conocía era a esa mujer, de cabello oscuro y mirada cómplice. La imagen no venía con palabras, ni explicaciones. Solo el número de quien la envió, desconocido. Lucía recogió el teléfono con manos temblorosas y volvió a ver la foto. Por un instante, deseó no haberla abierto. Porque una vez que se ve la verdad, ya no se puede volver atrás. Se sentó en el sofá como quien ha recibido una sentencia de muerte. Pero ni una lágrima se derramó aún. El cuerpo estaba en shock, la mente intentando racionalizar lo irracional. Debe haber una explicación, pensó, aunque sabía que no la había. Había algo particularmente cruel en la alegría del rostro de Esteban. No era solo una aventura física. Esa sonrisa revelaba una conexión emocional. Lo que la desgarró no fue la traición en sí, sino el descaro con que él parecía disfrutarla. Y lo peor, alguien más lo había visto, lo había capturado y se lo había enviado. Guardó el teléfono en el cajón de la cocina como quien esconde una pistola cargada. Caminó por la casa como un fantasma, sin saber qué hacer. Miró las fotos familiares colgadas en la pared, los regalos de aniversarios pasados, el vestido de boda que aún conservaba en el armario. Todo parecía una mentira decorada con lazos. Pero Lucía no gritó. No rompió nada, ni siquiera lloró. Solo sintió una rabia silenciosa, una herida profunda que aún no ardía del todo. Algo dentro de ella, sin que lo supiera, ya estaba empezando a transformarse en fuerza superadora. Cuando Esteban llegó esa noche, Lucía lo miró como si fuera un extraño. Él, como siempre, la besó en la frente, le preguntó cómo estuvo su día y se quejó del tráfico. Nada fuera de lo común, ni una pista. El mismo hombre de siempre, o al menos, eso parecía. Lucía sonrió levemente y dijo que estaba cansada. Se fueron a dormir. Pero en la cama, cuando él se giró hacia ella para abrazarla, Lucía fingió estar dormida. El contacto de su piel la quemaba. ¿Cómo podía acostarse con alguien que ya no conocía? Esa noche fue la primera en que lo miró dormir. No con amor, sino con desconfianza. Observó cada movimiento, cada suspiro, como si quisiera descubrir algo en sus gestos, como si aún esperara que se despertara y dijera, hay algo que tengo que contarte. Pero no. Esteban dormía tranquilo, profundamente, como si no ocultara nada, como si no hubiese cargado con la culpa de una traición tan desgarradora. Lucía lo miró largo rato, y por dentro comenzó a construir algo más peligroso que el llanto: silencio. Un silencio tan afilado como una daga. Desde niña, Lucía había sido enseñada a ser fuerte. No de la forma que uno presume en discursos bonitos, sino en la práctica dura de la vida. Su madre le decía, cuando no puedas más, ponte el labial rojo y sigue adelante. Esa frase ahora resonaba en su mente con una ironía brutal. No sabía qué iba a hacer, pero sí tenía claro que no iba a estallar. A veces, el mayor poder está en contenerse, en no ofrecer la reacción que esperan de ti, en tomar distancia sin que nadie lo note. Y eso, precisamente, iba a hacer. El viernes amaneció con cielo despejado, pero dentro de ella, todo seguía nublado. Esteban desayunó como de costumbre, sin imaginar que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Lucía lo observaba como quien estudia a su enemigo. No dijo nada sobre la foto. No hizo preguntas. Jugó el papel de esposa tranquila, pero dentro de sí, comenzó a diseñar estrategias. Si hay algo que la traición despierta en el alma de una mujer herida, es una inteligencia feroz. No una locura impulsiva, sino una precisión quirúrgica. Y Lucía, aunque rota, era emocionante incluso en su calma. A media mañana,
Mientras los niños hacían tareas, Lucía revisó nuevamente el celular. No había mensajes nuevos. Volvió a observar la imagen. Ampliándola, notó un detalle inquietante. La foto no parecía haber sido tomada de lejos. El ángulo sugería que el fotógrafo estaba muy cerca de ellos. ¿Quién se atrevería a hacer eso? ¿Alguien conocido? ¿Un testigo accidental? ¿Una advertencia? Por primera vez, Lucía no solo sintió dolor, sintió miedo. No por lo que su esposo había hecho, sino por lo que aún no sabía. Aquel día evitó hablar con Camila. Su hermana era fuego, impulsiva, directa. Si le contaba, la guerra estallaría. Y Lucía aún no estaba lista para eso. Necesitaba claridad. Necesitaba pensar. Mientras caminaba por la casa, se detuvo frente al espejo y se observó. Las ojeras marcaban el peso del descubrimiento. Pero también había algo distinto en sus ojos. Un brillo nuevo. Como si esa herida recién abierta se estuviera convirtiendo, poco a poco, en una fuerza superadora, en una determinación que ni ella imaginaba que tenía. Esteban la llamó por la tarde. Le dijo que quería hacer algo especial ese fin de semana. Una escapada, solo tú y yo, propuso con una sonrisa. Lucía sintió una náusea inmediata. Otra escapada. ¿Con quién más? Pero su voz no traicionó la tormenta interna. Respondió con dulzura. Ay, amor. No puedo, tengo tanto trabajo pendiente. Esteban insistió, pero ella se mantuvo firme. Cuando colgó, se sentó en silencio en el borde de la cama. No podía confiar en él, no podía confiar en su historia. Pero lo más inquietante era que ya no confiaba en nadie. Esa noche, volvió a acostarse a su lado. Esta vez, no fingió dormir. Fingió estar bien. Sonrió cuando le acarició el cabello. Escuchó su voz adormecida y hasta respondió con un te amo mecánico. Por dentro, ya no era la misma. Algo había muerto, pero también algo había nacido. Una nueva Lucía, más fuerte, más aguda, más peligrosa. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué forma exacta, pero intuía que lo que vendría sería una historia emocionante. Y que ella no sería la víctima. No esta vez. Lucía se levantó con los ojos abiertos antes del amanecer. No era sueño lo que le faltaba, era paz. La noche anterior no había derramado una sola lágrima, y esa ausencia de llanto era, en sí misma, un signo de alarma. Cuando el dolor no se manifiesta hacia afuera, se transforma por dentro. Esa mañana, mientras Esteban dormía profundamente a su lado, ella tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. No iba a decir nada. El silencio se convirtió en su mejor aliado, no por cobardía, sino por estrategia. Porque la verdad, dicha en el momento equivocado, solo sirve para armar la coartada perfecta del culpable. Esteban bajó las escaleras con el mismo aire confiado de siempre, saludándola con un beso en la mejilla como si nada. ¿Dormiste bien, mi amor?, preguntó con esa voz de hombre encantador que tantas veces la había hipnotizado. Lucía asintió y fingió una sonrisa. Por dentro, la imagen de la playa le quemaba el pecho como brasas vivas. ¿Cómo podía comportarse con tanta normalidad? ¿Cómo no se le notaba la culpa? La respuesta era simple. Quien traiciona sin remordimientos, también sabe actuar con naturalidad. Y eso, en vez de aliviarla, la enfurecía aún más. Durante el desayuno, cada palabra de Esteban le sonaba como una nota desafinada. Hablaba de un nuevo proyecto en la empresa, de unos clientes difíciles y hasta mencionó casualmente a Tomás, su socio. Lucía lo escuchaba en silencio, observando sus gestos, su forma de sostener el café, su manera de evitar el contacto visual por más de 5 segundos. No eran pruebas, pero eran señales. Y ella, que había educado a generaciones de niños a detectar patrones, ahora usaba esa habilidad para leer a su propio marido. Y lo que veía no le gustaba nada. En cuanto Esteban salió para el trabajo, Lucía tomó el celular y fue directo a la galería de imágenes. No había rastro de Valeria, ni de ninguna otra mujer. Todo limpio, demasiado limpio. Luego revisó WhatsApp, los correos electrónicos, las redes sociales. Nada, pero había algo más inquietante que encontrar pruebas. No encontrar ninguna. El nivel de precaución de Esteban indicaba que la traición no era reciente. Era un hábito, una rutina oculta bajo la piel del matrimonio. Y eso dolía aún más, porque implicaba años de mentira bien disfrazada. En la cocina, Lucía sintió un nudo en la garganta al ver la taza de aún caliente. Por primera vez, se sintió una extraña en su propia casa.
como si todo lo que la rodeaba le perteneciera a otra vida, a otra mujer, a otro tiempo. Respiró hondo, apretó los dientes y se repitió mentalmente: esto no se termina aquí. Sabía que no podía seguir siendo la esposa dulce que siempre había sido. Tenía que aprender a jugar en silencio, a moverse sin hacer ruido, a construir un plan que no se notara hasta que fuera irreversible. Por la tarde, cuando Esteban volvió, Lucía ya había ensayado cada sonrisa, cada palabra, cada gesto. El teatro emocional que montó fue tan convincente que ni ella misma supo en qué momento empezó a disfrutarlo. Porque cuando uno empieza a actuar, hay una parte que se anestesia. Y ese pequeño adormecimiento le dio fuerzas. Ella, que tantas veces se había sentido insegura frente al espejo, ahora se veía con nuevos ojos. No era solo una mujer herida, era una mujer superadora, en pleno proceso de reconstrucción interna. Esa noche, mientras se duchaba, ella aprovechó para revisar la ropa sucia. Un perfume distinto, una camisa con una mancha de maquillaje, una nota de un hotel en Cancún mal escondida entre unos papeles. No eran pruebas suficientes para un tribunal, pero sí para su conciencia. Se sentó en la cama con la libreta de anotar gastos del mes. Fingió estar haciendo cálculos mientras escuchaba cada gota del agua caer en la ducha como metrónomos del engaño. El plan tomaba forma, no desde el odio, sino desde la necesidad de recuperar su dignidad. ¿Y si hacemos una escapada tú y yo este fin de semana?, preguntó Esteban al salir del baño, secándose el cabello. La propuesta la desarmó por un instante. Una escapada. La palabra tenía un eco cruel. Exactamente lo que él había hecho con la otra. Lucía se recompuso rápido. No puedo, amor. Estoy a tope con los informes del colegio. Quizás otro fin de semana. Sonrió. Le dio un beso en la mejilla. Y se giró como si nada. Pero por dentro, una idea nacía con fuerza. ¿Qué pasaría si aceptara y lo sorprendiera ya? Esa noche fue diferente. Lucía no fingió dormir. Esperó a que él cerrara los ojos para observarlo detenidamente. Esteban parecía un hombre común, cansado, confiado, seguro de su territorio. No era un villano clásico de novela. Era un hombre real, con doble vida, sí, pero también con esa tibieza peligrosa que hace que una mujer dude de su propia percepción. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si había una explicación? Pero no. Ella ya no quería explicaciones. Quería entender, sí, pero, sobre todo, quería ganar. Los días siguientes transcurrieron entre silencios controlados y diálogos estudiados. Lucía se volvía cada vez más estratégica. Su mente, antes dedicada a resolver problemas escolares, ahora diseñaba hipótesis sobre los movimientos de Esteban. Comenzó a notar patrones, mensajes después de la medianoche, saídas no justificadas, reuniones de trabajo a las cuales no era convidada. Todo alimentaba seu plano. Más o mayor desafío no era a dúvida. Era a frieza que ella precisaba mantener para continuar agindo como a esposa perfecta. Su hermana Camila la llamó varias veces, pero Lucía evitó contarle la verdad. Sabía que, en cuanto Camila supiera, todo se convertiría en caos. Y Lucía aún no estaba lista para eso. Quería tener el control absoluto antes de involucrar a alguien más. Esa necesidad de estrategia, lejos de debilitarla, la hacía sentirse poderosa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía emocionante. No porque le gustara la traición, sino porque estaba descubriendo una nueva versión de sí misma. Una que no temía, una que observaba desde el silencio y planificaba. El viernes por la noche, Esteban volvió con una bolsa de regalo. «Vi esto y pensé en ti», dijo, entregándole una bufanda de seda. Lucía la sostuvo en las manos y le agradeció con ternura. Pero en su interior, esa bufanda se sentía como un símbolo de burla. ¿Cuántos regalos más había comprado para silenciar su conciencia? Ella lo abrazó, se acurrucó en su pecho y susurró: «Gracias, amor». Pero en su mente, lo que decía era: «Ya sé quién eres. Y te voy a hacer pagar». Lucía se miró en el espejo mientras ajustaba su cabello con precisión. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de calma forzada y decisión contenida. Esteban acababa de salir por la puerta con su maleta de viaje, creyendo que ella no sospechaba nada. Un viaje de negocios de última hora, había dicho. Lucía, con la sonrisa más dulce que podía simular, lo había despedido con un beso y un cuídate. Pero apenas escuchó el portazo, su expresión cambió por completo. El show había terminado. Era hora de comenzar el verdadero acto.
Marcó el número de Camila con manos firmes. Cuando su hermana contestó con voz dormida, Lucía no perdió tiempo. Necesito que vengas ahora. Es urgente. Camila no preguntó nada más. En menos de una hora, estaba en su casa. Al entrar, notó de inmediato el ambiente cargado, la tensión flotando en el aire como si alguien hubiera dejado una conversación sin terminar. ¿Qué pasó?, preguntó, casi sin aliento. Lucía le mostró la imagen. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. Camila apretó los labios. Ese desgraciado. Pero Lucía levantó la mano para detenerla. No quería rabia sin dirección. Lo que necesitaba era un plan. No quiero que hagas nada todavía. Quiero entender. Saber por qué. Saber desde cuándo. Y, sobre todo, quién envió esta foto, dijo, con una calma que impresionó hasta a Camila. Era la voz de alguien que no pensaba llorar más. Camila asintió. Sabía que su hermana no era una víctima indefensa. Era una mujer que, con el corazón roto, estaba dispuesta a reconstruirse de la forma más superadora posible, con inteligencia. Se sentaron frente al ordenador, listas para rastrear las redes sociales de Esteban, sus movimientos, sus interacciones, sus me gusta sospechosos. Crearon un perfil falso, con nombre y foto de una modelo cualquiera. Desde allí, comenzaron a seguir a los colegas de Esteban, sus amigos más cercanos, hasta llegar a una mujer llamada Valeria. Joven, atractiva, ex estagiaria en la empresa de Esteban. En sus fotos, se veían paisajes similares al de la imagen que Lucía había recibido. La playa, el hotel, incluso la copa de vino. Todo empezaba a encajar. Camila soltó una carcajada amarga. Es tan cliché que duele. Pero Lucía no se rió. No había espacio para el sarcasmo. Mientras más rastreaban, más notaban los detalles, los horarios en que Valeria publicaba, los lugares que frecuentaba, las indirectas en sus frases. Cada palabra escrita por ella parecía una bofetada, como si disfrutara de un juego oculto. Lucía cerró el portátil y se quedó en silencio. Era tanto lo que no sabía de su propio marido que la invadió una tristeza antigua, como si estuviera perdiendo no solo al hombre, sino también la versión de sí misma que había amado esa mentira. Camila, impaciente, propuso enfrentar a Esteban de inmediato, grabar su confesión, destruirlo públicamente. Pero Lucía negó con la cabeza. Aún no. Primero, quiero que confíe. Quiero que crea que todo está bien. Había una frialdad calculada en su tono que sorprendía. Cuando alguien te traiciona, no le devuelves el golpe de inmediato. Esperas el momento exacto para que el impacto sea irreversible. Era una frase que había leído una vez en un libro sobre ajedrez. Y ahora, más que nunca, la vida se le presentaba como una partida decisiva. Pasaron horas organizando lo poco que sabían. Lucía se dio cuenta de que Esteban tenía otra cuenta bancaria, con movimientos sospechosos. Camila logró acceder a través de una aplicación mal configurada en el celular del que ella había sincronizado meses atrás. En esa cuenta, había transferencias regulares a una persona registrada como V. Morales. Otra pieza más del rompecabezas. Pero no bastaba con saber. Lucía quería pruebas sólidas. Quería construir un relato indiscutible, porque cuando llegara el momento de actuar, no dejaría lugar para negaciones. Esa tarde, decidió hacerse un cambio de look. No por Esteban, no por Valeria, por ella, por la mujer que había dejado de mirar con amor su propio reflejo. Se tiñó el cabello, cambió el corte, compró ropa nueva. Cuando Camila la vio salir del probador, aplaudió sin contenerse. Ahí estás tú, hermana, la mujer que no necesita pedir permiso para renacer. Y aunque Lucía no se sentía del todo fuerte aún, entendió que la transformación exterior era solo el principio. Era una forma de gritarle al mundo, y a sí misma, que su historia aún no había terminado. Esa noche, sola en su habitación, Lucía abrió un viejo cuaderno donde solía escribir sus pensamientos. No lo hacía desde hacía años. Tomó una pluma y escribió: me rompieron, sí, pero no estoy destruida. Estoy cambiando. Estoy aprendiendo a mirar el dolor de frente. Estoy aprendiendo a convertirme en alguien que no se detiene por miedo. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo la almohada. Sabía que este viaje no sería fácil, pero también sabía que no iba a caminar sola, porque aunque no pudiera confiar en Esteban, sí podía confiar en su propio instinto. Al día siguiente, al despertarse, Lucía tenía algo distinto en el pecho. No era esperanza, era propósito. Mientras preparaba café,
Recordó que Valeria había hecho una publicación críptica la noche anterior. Algo sobre la libertad de amar sin etiquetas. Un mensaje tan descarado como patético. Lucía sonrió con ironía. Esa mujer no tenía idea de lo que estaba por venir. Porque cuando una esposa traicionada se levanta del suelo con los ojos abiertos y el corazón endurecido, ya no hay marcha atrás. La traición ya no era solo una herida. Era un impulso para la acción. A la hora del almuerzo, Esteban llamó. Su voz sonaba relajada, como si todo estuviera en perfecto equilibrio. «Te extraño», dijo. Lucía cerró los ojos, contuvo una risa sarcástica y respondió. «Yo también, amor». Colgó el teléfono y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, pero ella sabía que se aproximaba una tormenta. Solo que esta vez, sería ella quien la desataría. Lucía despertó antes que el sol. No por insomnio, sino por instinto. Algo dentro de ella la empujaba a seguir investigando. Tenía una sensación persistente de que cada segundo contaba. Mientras tomaba el primer café del día, volvió a abrir la carpeta en su laptop donde había guardado toda la información recabada junto a Camila. Las transferencias bancarias, las capturas de pantalla del perfil de Valeria, las conversaciones antiguas de Esteban. Todo estaba allí, frío, ordenado, esperando ser transformado en una narrativa implacable. Una de las transferencias le llamó la atención. 8.500 pesos enviados hace 2 semanas a nombre de Valeria Morales. La referencia decía asesoría creativa. Lucía soltó una risa seca. Asesoría. ¿Eso era lo que llamaban ahora a la traición emocional? Decidió que era hora de escuchar a Esteban con más atención, no solo con sospecha. Esa tarde, lo llamó con un pretexto cualquiera, solo para oír su voz, medir sus respuestas. Él, como siempre, fue encantador. Habló del trabajo, del clima, incluso de lo mucho que deseaba volver a casa. Mentiras suaves, pero mentiras al fin. Horas después, mientras revisaba un viejo blog de notas de Esteban, encontró un recibo de una joyería. Una compra reciente. El nombre que figuraba en el ticket le heló la sangre. Pulsera de plata, grabado personalizado, V.I.M. V. de Valeria. M. de Morales. Confirmado. El regalo no era para ella. Era para la otra. La otra a quien le sonreía en fotos mientras le decía a Lucía que el trabajo lo tenía agotado. Sintió que el estómago se le revolvía, pero se obligó a respirar hondo. No podía flaquear. No ahora. Camila llegó justo cuando Lucía imprimía el recibo. «¿Qué es eso?», preguntó al ver su cara. Lucía se lo entregó sin decir palabra. Camila lo leyó, lo arrugó con furia y lo lanzó al suelo. «Ese cerdo, y aún no lo has enfrentado». Lucía levantó una ceja. «No, porque aún no es el momento. Todo tiene que ser tan perfecto que no tenga cómo escaparse». Su voz era tan firme que Camila entendió que no debía insistir. Era otra persona la que hablaba ahora. Una mujer que había superado el dolor inicial y se estaba convirtiendo en estratega de su propia redención. Más tarde, mientras Esteban hablaba por teléfono en su oficina, Lucía pasó por detrás fingiendo estar buscando sus lentes. Escuchó una parte de la conversación. Alguien del otro lado del teléfono preguntó, «¿Y Valeria? ¿Ya decidió si se muda o no?». Esteban respondió en tono bajo, como quien teme ser escuchado, «Creo que sí. Dice que el próximo mes se va a Madrid. Pero aún tengo que resolver lo del dinero». Lucía se quedó paralizada. Madrid. Dinero. Mudanza. Entonces, ¿la pensaba mantener allá? ¿Quería dejarla aquí con excusas y vivir otra vida en Europa? Esa noche, cuando él dormía, Lucía regresó al perfil de Valeria. Había una nueva foto, el mar al atardecer. En la descripción, una frase que hizo hervir su sangre. «Hay despedidas que se celebran con sonrisas». ¿Era una indirecta? ¿Era una provocación? Guardó la imagen. Luego, revisó los comentarios. Un usuario llamado Tomás G. había puesto un emoji de aplausos. Tomás, su socio, ¿estaba también al tanto? ¿O era solo un contacto inocente? A partir de ese momento, Tomás dejó de ser un hombre más en la lista. Lucía sentía que esa pieza era más importante de lo que parecía. A la mañana siguiente, Lucía decidió mirar en el fondo del armario de Esteban. No porque buscara algo específico, sino por intuición. Y allí, detrás de una caja de documentos viejos, encontró un par de sandalias femeninas. No eran suyas, de eso estaba segura. Eran de su número, sí, pero nunca las había comprado. Un olvido, un recuerdo. Las tomó con cuidado, como si fueran prueba de un crimen.
El perfume era suave, dulce. Nada coincidía con lo suyo. El simple acto de sostenerlas le provocó un escalofrío. Guardó las sandalias en una bolsa opaca y las escondió en su propio armario. No las iba a tirar. Las necesitaba, como recuerdo, como evidencia, como detonante de su plan. Mientras miraba por la ventana, pensó en lo injusto que era todo. Ella, dedicada, fiel, siempre presente. Él, el hombre de los discursos bonitos y las promesas huecas. Y sin embargo, era ella la que vivía con la duda. Pero no más. A partir de ahora, cada mentira tendría su consecuencia. El dolor ya no era un peso, era una herramienta afilada. Esa tarde, Camila propuso ir al gimnasio para despejarse. Lucía aceptó. Durante el camino, hablaron de todo menos de Esteban. Era refrescante, casi reconfortante, hablar de cosas sin doble fondo. Pero al llegar, un cartel en la recepción captó su atención. Nueva clase de yoga con Valeria Morales, instructora certificada. Lucía se quedó inmóvil. ¿Valeria aquí? ¿En su ciudad? ¿En su rutina? El mundo era más pequeño de lo que imaginaba. Volvió a casa con el corazón acelerado. Las piezas seguían encajando, pero aún faltaba la más crucial. ¿Quién había tomado la maldita foto? Esa noche, Lucía soñó con la playa. No como un lugar de descanso, sino como una escena de juicio. Esteban y Valeria estaban allí, riendo. Ella los miraba desde lejos, con una cámara en mano. Cuando trataba de enfocar, alguien se la arrebataba. Una sombra sin rostro. Se despertó con sudor frío. El inconsciente a veces grita lo que la mente intenta silenciar. Quien había enviado esa foto no era un aliado ni un enemigo. Era una figura clave. Y hasta no saber quién era, no podía mover su pieza final. Lucía bajó a la cocina, bebió un vaso de agua y se dijo a sí misma frente al espejo del microondas: «Estás cerca. No pierdas el ritmo. No pierdas la calma». En ese reflejo, ya no se veía a una mujer destruida. Se veía a una mujer emocionante, peligrosa, al borde de una revelación. Quien la había querido advertir, lo hizo por algo. Pero, ¿por qué no dar la cara? ¿Por qué el anonimato? La traición ya estaba clara. Lo que faltaba era descifrar el rompecabezas detrás de la advertencia. Y Lucía no iba a detenerse hasta descubrirlo. ¿Y tú? Si descubrieras una traición con pruebas claras, pero sin saber quién intentó advertirte, ¿confrontarías de inmediato a tu pareja o investigarías primero quién está detrás del mensaje? Lucía se arregló con una precisión milimétrica aquella mañana. Cada botón, cada hebra de su cabello, cada detalle de su vestimenta estaba pensado para causar una impresión específica: serenidad, elegancia, control absoluto. No iba a la escuela ni a hacer compras. Iba al corazón de la oscuridad, la oficina de Esteban. No había avisado, claro. Sabía que las sorpresas eran armas eficaces en una guerra silenciosa. Se perfumó con ese aroma que a él siempre le gustaba, no para seducirlo, sino para hacerle sentir que aún no sospechaba nada. El camuflaje emocional era su nueva armadura. Al llegar a la recepción, saludó con cortesía. La recepcionista, una joven nerviosa, le ofreció un café mientras confirmaba que Esteban estaba en una reunión. Lucía aceptó, sonrió y aprovechó para observar todo. En la pared de la entrada, una galería de fotos de eventos de la empresa captó su atención. Se acercó con paso lento, como quien no quiere parecer demasiado interesada, pero con la mirada enfocada como una cirujana. Y allí, entre risas congeladas y abrazos corporativos, la vio, Valeria, con un vestido rojo, al lado de Esteban, la mano de él, descansando sobre su cintura. Lucía se quedó observando la imagen por largos segundos. Su estómago se retorció, pero su rostro no se alteró ni un milímetro. Había algo profundamente humillante en ver esa foto enmarcada como si fuera parte del patrimonio de la empresa. ¿Era posible que todos supieran? ¿Que rieran a sus espaldas? Pero justo cuando su mente comenzaba a desviarse al terreno del dolor, recordó su propósito. No había ido allí a sufrir. Había ido a recolectar, como una investigadora de campo. Todo lo que veía, cada reacción, cada palabra, era una pista más. Una voz detrás de ella interrumpió sus pensamientos. Lucía, qué sorpresa. Era Tomás, el socio de Esteban. Alto, amable, siempre correcto. Lucía lo conocía desde hacía años, pero ahora lo miraba con otros ojos. Lo saludó con una sonrisa. Estaba por aquí y pensé en pasar a saludar. Tomás le ofreció acompañarla hasta el despacho de Esteban,
pero ella declinó con una excusa perfecta. No quiero interrumpir. Solo quería dejarle algo. Esa frase, tan simple, le permitió lo que realmente buscaba: tiempo para observar. Mientras Tomás la conducía por el pasillo, hablaron de trivialidades. Pero Lucía lo observaba con precisión quirúrgica. Cada pausa, cada mirada, cada cambio de tono. En un momento, ella mencionó a Valeria como quien lanza una piedra al estanque para ver qué salpica. Ah, y vi una foto muy linda. Esa chica, Valeria, creo, aún trabaja aquí. Tomás bajó la mirada un segundo. Fue una pausa mínima, pero elocuente. Luego sonrió, pero su sonrisa era forzada. No, ya no. Terminó su pasantía hace unos meses. Fin del tema. Lucía se despidió sin más. Dejó una bolsa con una corbata envuelta, una excusa para la visita, y salió. Pero ya no era la misma mujer que había entrado. Ahora tenía una certeza. Tomás sabía más de lo que decía. Esa reacción no era casual. El leve temblor en su voz, la forma en que desvió el tema, era evidente. Tal vez no era cómplice, pero seguro era testigo. O quizás, era algo más. La idea de que alguien cercano hubiera presenciado todo y no dijera nada le causaba una mezcla de rabia y tristeza. Al llegar a casa, le contó todo a Camila. Su hermana, fiel a su estilo, soltó un rosario de insultos y amenazas. Pero Lucía la calmó. No lo sabemos todo aún. No quiero cometer errores. Sabía que una buena jugada requiere paciencia, pero también intuición. Y su intuición le decía que Tomás no solo sabía, le dolía. Y eso era aún más revelador. Esa noche, Lucía repasó una vieja conversación con Tomás en la que la había elogiado con una intensidad que ahora la hacía pensar. Había algo más. Decidió enviarle un mensaje corto, sin demasiada carga. Gracias por tu tiempo hoy. Siempre es agradable hablar contigo. No esperaba respuesta inmediata, pero él contestó a los 5 minutos. El gusto fue mío. Si algún día quieres tomar un café tranquilo, cuenta conmigo. Lucía no respondió enseguida. Cerró el chat y suspiró. Ahora sí lo tenía claro. Tomás estaba involucrado emocionalmente, aunque no supiera hasta qué punto. Eso podía ser útil, muy útil, porque a veces, el corazón del espectador silencioso es el que guarda las llaves del misterio. Por la madrugada, despertó inquieta. Tuvo una pesadilla donde todos en la empresa la señalaban y reían mientras ella sostenía la imagen en la mano. En el sueño, Tomás le quitaba la foto, la rompía y decía: no puedes saber todo. Se despertó con el corazón acelerado. Las emociones estaban en juego, sí, pero no podía dejar que le ganaran. Esta no era una historia de celos, sino de justicia emocional, de demostrar que incluso la traición más bien maquillada puede ser descubierta y castigada con elegancia. Antes de dormir otra vez, volvió a mirar la imagen de la playa. No sabía por qué, pero algo en el ángulo, en el enfoque, la perturbaba. La cercanía, la nitidez, la decisión con la que fue tomada. Aquello no había sido un accidente. Fue una elección. Y quizás, solo quizás, alguien muy cerca de Esteban, alguien con acceso, alguien que sentía más de lo que decía, fue quien decidió romper el silencio. Pero aún era pronto para sacar conclusiones. Solo había una certeza: Lucía no iba a detenerse. Camila observaba la pantalla del celular con una mezcla de indignación y fascinación. En la imagen que acababa de capturar con disimulo, Valeria estaba sentada en una cafetería del centro, concentrada en su laptop, como si el mundo fuera un espacio sin consecuencias. Lucía, al recibir la foto, no sintió celos ni rabia. Sintió algo más profundo: incredulidad. ¿Cómo podía alguien vivir tan tranquila sabiendo que formaba parte de una traición? ¿Era descaro, inocencia o estupidez pura? En cualquier caso, ya no era una sombra. Valeria ahora tenía rostro, ubicación y rutina. Al día siguiente, Camila volvió al mismo lugar. Se sentó a 2 mesas de distancia, fingiendo revisar su propio portátil. Escuchó lo suficiente para confirmar que Valeria estaba armando una tienda virtual de productos naturales. La conversación con su socia dejaba claro que no tenía un trabajo formal, pero contaba con un patrocinador generoso. Camila tragó saliva. No dijo nada, solo siguió grabando discretamente con el celular. Cuando terminó, corrió a casa de Lucía. «No vas a creer esto», dijo, al mostrarle los audios. Lucía, lejos de alterarse, sonrió. El plan comenzaba a tomar forma real. Esa noche,
Lucía se sentó frente a su computadora y redactó un mensaje desde un perfil falso que había creado días antes. Fingió ser Valeria, con el mismo estilo al escribir, y le envió a Esteban un texto breve. Necesito más fondos. Surgió una oportunidad y no quiero perderla. ¿Puedes ayudarme antes del viernes? Presionó enviar y apagó la pantalla. Ahora solo quedaba esperar. El corazón le latía como tambor, pero su rostro era pura serenidad. Si caía, no habría marcha atrás. Y si no, bueno, tendría que escalar a otro nivel. Pasaron menos de 3 horas. Esteban respondió con rapidez. No te preocupes, lo soluciono. Pero esta vez, más discreto. Lucía sintió una oleada de asco. No solo por la traición en sí, sino por la eficiencia con la que él manejaba su doble vida. Había aprendido a moverse en la mentira con naturalidad. Ella ahora tenía la confirmación que necesitaba. Capturó la conversación, la guardó en una carpeta encriptada, y luego respiró hondo. Cada paso que daba la acercaba más al momento final, y su inteligencia superadora brillaba más que nunca. Al día siguiente, al doblar la ropa en su habitación, Lucía notó un aroma familiar. Una fragancia dulce, floral, que no era suya. Al revisar el paletó de Esteban, encontró el origen, un pañuelo con el perfume impregnado. No necesitaba ver la inicial bordada en una esquina para saber de quién era. El asco fue inmediato, no por el objeto, sino por lo que simbolizaba. Esteban no solo la estaba traicionando físicamente, también estaba contaminando su espacio, su cama, su armario, su vida. Todo lo suyo estaba siendo profanado por la presencia invisible de Valeria. Pero esa humillación no la paralizó, la volvió más aguda. Esa misma noche, al regresar del trabajo, Esteban llegó más tarde de lo habitual. Tráfico terrible, explicó. Lucía, sentada en el sofá, fingió estar absorta en una novela. Pero cuando él se acercó a besarla, su perfume la golpeó con fuerza, el mismo aroma que venía en el pañuelo. Lo miró, le sonrió y le dijo, «Hueles diferente hoy, nuevo perfume». Esteban, por un instante, titubeó. Fue apenas un segundo, pero ese segundo valió más que 1000 confesiones. Después de ducharse, Esteban salió con una copa de vino y se sentó junto a ella. Estaba pensando, deberíamos hacer algo por nosotros, ¿no crees? Lucía giró lentamente la cabeza. ¿Cómo qué? Una escapada, unas vacaciones. Tú y yo. La ironía del momento era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Lucía alzó la copa y brindó, por las segundas oportunidades. Por dentro, se reía, porque ella no quería una segunda oportunidad. Ella quería que él bajara completamente la guardia, y lo estaba logrando. En los días siguientes, Esteban parecía más atento que nunca. Flores, mensajes dulces, hasta cocinó una noche. Lucía interpretaba el papel de esposa conmovida a la perfección, pero detrás de cada palabra amable, había un archivo guardado, una evidencia más, un paso adelante. Lo que él creía que era recuperación, era en realidad vigilancia. Lo que pensaba que era reconciliación, era solo preparación para el golpe final. Las máscaras comenzaban a caer, no porque Lucía las arrancara, sino porque cada uno se estaba ahogando en su propio disfraz. Camila insistía en que lo enfrentaran de inmediato. Ya tienes pruebas, ¿qué esperas? Pero Lucía sabía algo que su hermana no. El enemigo debe sentirse seguro antes de ser vencido. El error más común es disparar antes de apuntar con precisión. Y ella quería que, cuando llegara el momento, él no tuviera cómo defenderse. Quería que todos lo vieran como lo que era, un mentiroso elegante, un traidor encantador, una farsa perfectamente estructurada. No bastaba con descubrirlo, había que desmantelarlo públicamente. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas, Lucía encontró una del día en que Esteban conoció a Tomás. Recordó que desde aquel momento hubo una conexión extraña entre ambos. No de amistad, algo más sutil. Una lealtad silenciosa. ¿Qué tanto sabía Tomás? ¿Por qué no decía nada? ¿Y si no solo era testigo? ¿Y si había sido él quien tomó la foto? Era una idea que había evitado hasta entonces, pero ahora tomaba forma. Si Tomás amaba en silencio, como Lucía comenzaba a sospechar, ¿podía haber sido su ángel anónimo? Esteban dormía profundamente. Lucía lo miró desde la puerta, sin rencor. Ya no sentía amor ni odio, solo una determinación serena. Se te acabó el tiempo, susurró en voz baja. Volvió a su cuarto, abrió el ordenador y empezó a montar un video.
No era solo una compilación de pruebas. Era una historia. La historia de una traición contada por la mujer que se negó a ser víctima. Esa noche no durmió, pero tampoco necesitaba descansar, porque cuando la verdad empieza a vestirse de justicia, ya no hay marcha atrás. Tomás no era un hombre impulsivo. Esa era la primera característica que venía a la mente de cualquiera que lo conociera. Siempre medía lo que decía, pesaba cada gesto, cada palabra. Por eso, cuando le escribió a Lucía para invitarla a un café con el pretexto de hablar sobre un proyecto educativo, ella supo de inmediato que no era solo una charla de trabajo. Aceptó sin titubear. Llevaba días sospechando que él estaba más implicado de lo que quería mostrar. Y si alguien podía ayudarle a entender el rompecabezas, era él. Eligieron una cafetería discreta, alejada del centro, donde nadie los reconocería. Tomás llegó puntual, como siempre, vestido informal, pero elegante. Al verla, sonrió con esa calidez que podía desarmar a cualquiera. «Gracias por venir, Lucía», dijo, con voz suave. Ella se limitó a asentir. No iba con ánimos de charlas amables. «¿De qué se trata este proyecto?», preguntó con cortesía calculada. Él vaciló un segundo, lo suficiente como para revelar que no estaba allí solo para hablar de trabajo. «Estaba pensando en abrir un centro comunitario para jóvenes», dijo finalmente. «Un espacio donde puedan recibir apoyo emocional, académico». Lucía entrecerró los ojos. «¿Y por qué me lo propones a mí?». Tomás la miró con más intensidad de la que había mostrado jamás. «Porque confío en ti. Porque sé quién eres. Porque admiro lo que haces». Era la primera vez que esas palabras se colaban entre los dos sin el disfraz de la formalidad. Y Lucía lo sintió, como una corriente eléctrica recorriendo el aire entre ellos. Intentando mantener el foco, desvió la conversación. «Vi un comentario tuyo en una publicación de Valeria». Tomás bajó la mirada. «Es una excompañera de trabajo. Esteban la trajo como pasante. No sabía que seguía su cuenta». Lucía no respondió. Lo observó en silencio. «¿Tú sabías lo que pasaba entre ellos?», lanzó de forma directa. Tomás tragó saliva. «Lucía, a veces vemos cosas, pero no sabemos cómo intervenir. No siempre podemos elegir a quien amamos o a quien defendemos». Esa frase, tan ambigua como dolorosa, dejó un eco en el aire. Lucía se quedó helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. ¿Estaba hablando de ella? ¿O de Esteban? ¿O de sí mismo? Era una confesión disfrazada de filosofía. Una rendija abierta en una puerta que él aún no quería cruzar del todo. Cambió de tema. Valeria publicó una foto con un hombre. «Lo reconozco. Es amigo de Esteban». Tomás no reaccionó. Solo murmuró: «Ella es más lista de lo que parece». Esa frase, dicha con un dejo de amargura, encendió una alarma dentro de Lucía. ¿Qué sabía realmente Tomás? ¿Qué estaba tratando de proteger? Al regresar a casa, Lucía no sabía si se sentía más cerca de la verdad o más confundida. Cada conversación con Tomás parecía diseñada para dar un paso adelante y dos atrás. Le daba información, pero no toda. Le lanzaba verdades a medias. Y lo más perturbador, parecía hacerlo para protegerla. ¿Pero protegerla de qué? ¿O de quién? A veces, las verdades más peligrosas no se ocultan para herir, sino para salvar. Pero Lucía ya no estaba interesada en ser salvada. Quería saber todo. «Camila», al escuchar el resumen del encuentro, estalló. «Ese hombre te está diciendo que te ama y tú lo dejas escapar». Lucía no lo negó, pero tampoco lo confirmó. «No quiero una historia nueva antes de cerrar la anterior». Sabía que era una cuestión de respeto, no solo hacia sí misma, sino hacia la verdad. No podía saltar de una herida a otra sin entender lo que había en medio. Y Tomás, con su presencia envolvente y sus silencios cargados, era una herida abierta que aún no decidía sangrar del todo. Esa noche, mientras organizaba las carpetas del video que estaba editando en secreto, recibió una notificación. Valeria había subido una nueva foto. En ella, se veía una copa de vino frente al mar, con una frase: «Nada como despedirse de lo que no fue real». Lucía sintió un nudo en el estómago, no por la imagen, sino por el momento. ¿Valeria estaba dando señales? ¿Preparando su salida? ¿O jugando con ella, sabiendo que la veía? Decidió capturar la pantalla y guardarla. Cada gesto podía ser una pieza más del rompecabezas. Volvió a revisar la conversación con Tomás. Las palabras resonaban con fuerza. No siempre podemos elegir a quien amamos. Era una confesión, claramente. Pero ¿cuánto sabía él sobre lo que estaba en juego? ¿Fue él quien tomó la foto?
¿Por qué no se lo decía de frente? ¿Por qué se escondía detrás de discursos nobles? Lucía estaba cada vez más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo, cada nueva pista la alejaba de las certezas. Como si todo estuviera diseñado para mantenerla en un bucle de dudas perfectamente calculado. Por primera vez, consideró que tal vez Tomás estaba tan atrapado como ella. Tal vez no era solo un testigo. Tal vez también había sido víctima. Porque cuando se ama en silencio, uno aprende a callar por miedo a perder incluso la poca cercanía que tiene. Y eso también es una forma de traición, aunque más triste que cruel. Lucía apagó la computadora, se recostó en el sofá y cerró los ojos. No estaba lista aún para enfrentar a Esteban, pero sí estaba lista para empezar a trazar el mapa completo de su traición. Y quienquiera que estuviera en el centro, pronto tendría que hablar. Lucía se despertó con una calma tan profunda que parecía antinatural. No era felicidad, ni alivio. Era ese tipo de serenidad que solo llega cuando una decisión importante ha sido tomada con firmeza. Frente al espejo, mientras aplicaba su crema habitual, se repitió en voz baja: hoy comienza el principio del fin. Ya no tenía miedo. Ya no sentía la ansiedad de los primeros días. Ahora, cada paso estaba claro. La idea de la venganza ya no le parecía un impulso vengativo, sino un acto superador. Un proceso de recuperación emocional cargado de simbolismo. Al mediodía, mientras almorzaban, Esteban mencionó con entusiasmo que la empresa planeaba organizar una celebración para renovar los votos de algunos ejecutivos con sus parejas. Nos vendría bien algo así, ¿no crees?, dijo con una sonrisa encantadora. Lucía levantó una ceja y fingió sorpresa. ¿Tú quieres renovar votos? ¿Conmigo? Él tomó su mano. Quiero que empecemos de nuevo. Fue entonces cuando ella supo que ese evento sería el escenario perfecto. Público, elegante, simbólico. El lugar ideal para mostrar que, incluso las mentiras más bellas, se derrumban bajo la verdad. Esa noche, llamó a Camila. Necesito que me ayudes a montar algo muy delicado. Y no es una venganza cualquiera. Camila, que adoraba los planes dramáticos, estaba lista para saltar de emoción. Pero Lucía fue clara. Esto no se trata solo de desenmascarar. Se trata de recuperar mi historia, de contarla yo misma. Las dos pasaron horas hablando de los detalles. Videos, imágenes, mensajes, capturas de pantalla, registros bancarios. Cada pieza era cuidadosamente organizada. El rompecabezas comenzaba a tener forma, y lo más importante, tenía voz. Contactó a Tomás. No directamente, sino con una excusa técnica. Estoy trabajando en un video sobre valores y familia para el colegio. ¿Podrías ayudarme con algo de edición? Él aceptó al instante. Se encontraron en una sala de conferencias vacía un sábado por la tarde. Lucía le mostró un borrador inofensivo del video, pero cuando la miró con más atención, supo que algo no encajaba. ¿Este video es para la escuela o para otra cosa? Lucía no respondió, solo sostuvo su mirada. Y en ese silencio, Tomás entendió todo. Estoy contigo, murmuró. Durante los días siguientes, mientras Esteban creía que organizaba una velada romántica, Lucía trabajaba incansablemente. Cada vez que le enviaba un mensaje amoroso, ella lo respondía con dulzura, pero archivaba el contenido. Todo servía, todo tenía valor. Camila gestionaba los detalles técnicos. Tomás, desde la sombra, ofrecía recursos. El plan no solo avanzaba, tomaba fuerza. Y lo más irónico era que el mismo hombre que pensaba recuperar a su esposa, estaba entregándole en bandeja el escenario de su propia humillación. Una noche, mientras revisaba el montaje final del video, Lucía sintió algo que no había experimentado desde que recibió la foto: poder. No poder de destrucción, sino de reconstrucción. Estaba contando su historia, con su voz, a su manera. La traición ya no la definía, la convertía en autora, en protagonista, en estratega, y eso tenía un valor que ninguna disculpa podría igualar. Esa lucidez emocional era tan emocionante como liberadora, porque no se trataba de odio, se trataba de justicia íntima, de restaurar el orden perdido. Esteban seguía con sus atenciones exageradas. Reservó un salón elegante, contrató un servicio de catering, habló con un sacerdote. Lucía sonreía en cada paso, como si estuviera emocionada, pero por dentro, ensayaba cada palabra que iba a pronunciar, cada imagen que mostraría, cada pausa calculada que dejaría caer en medio del salón. Lo que él creía que sería un renacimiento de su amor,
Sería el acto final de su doble vida. Y lo más poético, ante los ojos de todos los que alguna vez los admiraron como pareja ejemplar. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Esteban tomó su mano y le dijo: «Nunca he amado a nadie como a ti». Lucía lo miró con ternura y respondió: «Lo sé». No era mentira. Sabía exactamente a quién amaba él más, a sí mismo. Su ego era su verdadera amante. Y eso también iba a quedar expuesto. Porque no hay peor golpe para un narcisista que ver su imagen pública caer por el peso de sus propias decisiones. Y ella se encargaría de que cada detalle de esa caída fuera tan elegante como irrefutable. Camila sugirió invitar también a algunas de las personas cercanas a Valeria. Cuantos más testigos, mejor. Lucía dudó. No quería convertir el evento en un circo, pero entendió que la presencia de ciertos personajes daría aún más fuerza al acto. No por venganza, sino por cierre. Porque cada persona que había contribuido al engaño, activa o pasivamente, merecía ver las consecuencias de lo que ayudaron a ocultar. El salón se convertiría en un escenario de verdad. Y ella, en la directora de una obra emocionalmente precisa. Pero justo cuando todo parecía alineado, recibió una nueva notificación. Un mensaje de número desconocido, como aquel primero. Solo decía: «Él no es el único que te esconde cosas». El corazón le dio un vuelco. ¿Otra traición? ¿Un nuevo jugador en la historia? ¿Una advertencia sincera o una distracción? Abrió el archivo adjunto. Era una foto borrosa, tomada de noche. Alguien en una esquina. Tomás. ¿Con Valeria? ¿O era una edición? Lucía se quedó paralizada. El misterio se abría nuevamente, justo cuando creía haber cerrado el círculo. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de vengarte con elegancia y frialdad, sabiendo que estás a punto de humillar a quien te destruyó? ¿O preferirías alejarte en silencio, sin que nadie se entere? Lucía despertó con la garganta seca, no por enfermedad, sino por los nervios contenidos que no la dejaban descansar por completo. Faltaban apenas días para la renovación de votos. Ese evento que, para Esteban, significaba el renacimiento del amor, y que, para ella, se había transformado en el escenario final de una historia de traición. Se levantó, hizo café, pero no lo bebió. Se sentó frente al espejo y empezó a ensayar su discurso. No el que todos esperaban, sino el que ella había escrito para sí misma. Uno donde las palabras serían cuchillos envueltos en seda. Camila entró a la habitación sin golpear. «¿Estás lista?» Lucía levantó la vista, la mirada firme. «¿Lista no? ¿Decidida? Sí». Las dos sabían que no había vuelta atrás. Todo lo que habían recolectado, cada imagen, cada archivo, cada fragmento de mensaje, había sido cuidadosamente editado por Tomás, que desde la sombra seguía colaborando con una entrega que comenzaba a incomodar a Lucía. No por falta de gratitud, sino por exceso de implicación emocional. Sabía que él sentía algo más profundo, pero en este momento, lo último que quería era otra emoción desordenada. El ensayo del video fue tenso. Camila y Tomás discutieron sobre el orden de las imágenes. Primero las pruebas sutiles, luego el impacto, decía ella. «No, primero el golpe visual, luego el detalle», respondía él. Lucía los dejó hablar, mientras los observaba. En realidad, el montaje le importaba menos que su capacidad para sostener la mirada en el salón el día del evento. El verdadero ensayo era emocional. No podía temblar, no podía llorar y, sobre todo, no podía perdonar antes de tiempo. Esa sería la parte más difícil. Después del ensayo técnico, Tomás le pidió hablar a solas. Fueron a una sala pequeña, decorada con fotografías antiguas. Allí, con un silencio que pesaba como plomo, él dijo lo que ella ya sospechaba. «Lucía, yo tomé la foto». La confesión cayó sin dramatismo, como una lluvia anunciada que finalmente toca el suelo. Lucía no reaccionó de inmediato. Solo lo miró, esperando más. Ese día, yo estaba allí. Los vi. No los soporté. No podía creer lo que veía. Y pensé que tú merecías saber. Su voz temblaba, pero no era miedo. Era ternura. Lucía respiró hondo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Tomás bajó la mirada. «Porque te quiero. Porque pensé que si lo sabías de mí, no me perdonarías». Ella cerró los ojos por un segundo. «¿Y si no me hubieras querido, habrías hecho lo mismo?» Él no respondió. El silencio fue la única respuesta. No era culpa lo que sentía ella. Era desconcierto. Una parte de ella quería abrazarlo. Otra, quería marcharse.
porque entender sus razones no borraba el hecho de que también había sido parte del silencio que la rodeó durante tanto tiempo. Más tarde, ya en casa, Lucía se encerró en su habitación y volvió a ver el video. Esta vez, no como editora, sino como espectadora. Observó cada imagen de Esteban con Valeria como si fuera la primera vez. El beso en la playa, el brindis, las caricias, la complicidad. Era como mirar una película donde la protagonista era la única que no sabía lo que ocurría. Se sintió estúpida, ingenua, pero no por haber confiado, sino por haberse dejado cegar tanto tiempo. Esa sensación, más que dolorosa, era combustible. El video terminó con una frase escrita en pantalla. La verdad no destruye. Libera. Camila entró sin avisar, otra vez. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Lucía la miró, con los ojos secos. No quiero hacerlo, pero necesito hacerlo. La diferencia era sutil, pero crucial. No se trataba de venganza por despecho. Era un acto de justicia emocional. Una forma de cerrar un ciclo. No para humillar, sino para sanar. ¿Y si lloro?, preguntó de pronto. Camila sonrió. Entonces que sea de alivio, no de derrota. Esa frase le quedó resonando todo el día. Durante la noche, Esteban cocinó pasta y puso música romántica. Estaba nervioso. Lucía lo notaba. Esa ansiedad que él intentaba disfrazar con entusiasmo no era por amor, sino por miedo a perder lo que creía tener bajo control. ¿Estás feliz con lo que vamos a hacer?, preguntó él, sirviéndole una copa de vino. Mucho, respondió ella, con una sonrisa serena. No había mentira en su voz. Estaba feliz, porque sabía que en breve se quitaría el peso de encima, porque sabía que el dolor no tenía que ser eterno. A la madrugada, recibió un mensaje de Tomás. No era largo, solo decía, estoy contigo, pase lo que pase. Lucía no respondió. Cerró el celular, se recostó en la cama y observó el techo. Tenía una tormenta dentro, sí, pero también una certeza, no estaba sola. Ya no, y lo más importante, ya no tenía miedo de estar sola. Esa seguridad era su mayor victoria hasta ahora. Al día siguiente, mientras revisaban los últimos detalles técnicos, Camila recibió una notificación. Valeria había confirmado su asistencia al evento. Lucía leyó el mensaje sin pestañear. Va a venir. Con él. Ese dato, en otro momento, la habría paralizado. Pero ahora solo reforzaba su convicción. Perfecto. Que estén todos. La escena estaba lista. Las luces, enfocadas. Las máscaras, por caer. Solo faltaba una cosa. Respirar profundo y dar el paso final. Faltaban exactamente 2 días. 72 horas. 4.320 pulsaciones de corazón por minuto. O eso sentía Lucía, para el momento que cambiaría el curso de su historia. Todo estaba listo. El salón reservado, las invitaciones enviadas, el guión cuidadosamente diseñado. Pero el alma aún tambaleaba. Esa mañana, al despertar, Lucía sintió algo nuevo. Un nudo en la garganta que no era dolor ni ansiedad, sino una especie de vértigo emocional. Como quien se asoma al borde de un precipicio y sabe que debe saltar. Desayunó en silencio, observando a Esteban mientras elogiaba el periódico como si su mundo no estuviera a punto de colapsar. El hombre que tanto la había herido ahora parecía un extraño con el que compartía una película antigua. ¿Estás nerviosa?, le preguntó con una sonrisa torcida. Un poco, pero es de emoción, mintió con naturalidad. Esteban se acercó y le dio un beso en la frente. Va a ser perfecto. Lucía tragó saliva. Lo sería, pero no en el sentido que él imaginaba. Lo sería porque la verdad siempre termina imponiéndose, por más disfraz que le pongan. Durante el día, Lucía revisó el vestido que usaría. Blanco marfil, con bordados suaves. Irónicamente hermoso para una ocasión que no celebraba un nuevo comienzo, sino el final glorioso de una farsa. Se miró en el espejo. Era la misma mujer, pero otra completamente distinta. Más segura, más serena, más emocionante. Una mujer que había atravesado el fuego sin arder por completo. Tomás pasó por su casa esa tarde con el pendrive final. Está listo, dijo, sin necesidad de mirarla a los ojos. Ella lo tomó con delicadeza, como si sujetara dinamita emocional. ¿Estás bien?, preguntó él, antes de marcharse. Lucía asintió. Sí, aunque tengo miedo de sentir pena por él cuando todo estalle. Tomás se quedó un segundo más. La pena es el residuo del amor malgastado. Pero tú no le debes compasión.
Fue la frase más fría que había salido de su boca en mucho tiempo. Lucía se quedó en silencio. Tal vez era cierto. Tal vez no debía sentir nada. Pero también sabía que, cuando uno ha amado con toda el alma, no se puede arrancar ese sentimiento sin dejar cicatrices. Esa noche, los recuerdos la atacaron como fantasmas. Las primeras citas, los viajes, las noches de complicidad, las risas tontas frente a series absurdas. ¿Cuándo había comenzado la traición? ¿En qué momento exacto dejó de ser ellos para ser él y ella, y otra? Era imposible determinarlo, porque la traición no empieza con un beso, sino con una omisión, con una conversación que se evita, una caricia que ya no se da, una mirada que se desvía. Y ella lo había sentido, pero eligió no verlo. Eso era lo que más le dolía, haberse mentido a sí misma. Camila llegó con una lista de invitados y una tablet en la mano. Todo está confirmado, incluso la decoración floral. Lucía sonrió. Gracias por no dejarme caer. Su hermana le devolvió la sonrisa. No te lo permití antes, mucho menos ahora. Se abrazaron en silencio. No hacía falta hablar más. Ambas sabían que lo que venía era irreversible. Camila se fue y Lucía se quedó sola, con la lista en la mesa y el video en el bolsillo. El silencio de esa noche tenía un sabor a despedida, pero también a liberación. Al día siguiente, Esteban llegó con un regalo envuelto en papel dorado. Para ti, dijo, con una sonrisa cómplice. Lucía lo abrió con cuidado. Dentro, una pulsera de plata con un grabado en miniatura. L. Siempre tú. Lucía sintió una náusea contenida. Reconoció el modelo. Era casi idéntico a otro que había encontrado en el recibo escondido, pero esa vez con las iniciales UIM. No lo mencionó. Solo dijo gracias y lo abrazó. Pero mientras lo hacía, sus ojos se enfocaban en un punto fijo del cuarto. La escena final ya estaba escrita. Solo faltaba interpretarla. Esa noche, Tomás le envió un mensaje sin texto. Solo una imagen. El salón, decorado, listo, con su nombre en la entrada y la fecha del evento. Lucía lo miró durante minutos. Era bello, perfecto, de una estética limpia, como si no ocultara ningún dolor. Pero sabía que ese espacio se llenaría de verdades crudas, desgarradoras, pero necesarias. Ya no era una trampa, era un espejo, y todos los asistentes, al igual que ella, tendrían que enfrentarse a sus propios reflejos. Al cerrar la laptop, Lucía se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. Pensó en lo cerca que había estado de derrumbarse tantas veces, en lo fácil que habría sido irse, desaparecer, no decir nada. Pero eligió quedarse y contar, porque callar habría sido permitir que la historia de otros definiera la suya. Y ella estaba lista para escribir su final con letras propias. Letras fuertes, limpias, emocionales. Un final que no buscaba venganza, sino justicia emocional. El reloj marcó la medianoche. Ya era mañana. Ya no había vuelta atrás. El salón estaba impecable. Las luces cálidas, la decoración blanca con toques dorados, el aroma a flores frescas flotando en el aire. Todo era perfecto, tal como Esteban lo había planeado, o al menos, tal como creía haberlo planeado. Los invitados llegaban poco a poco, con sonrisas amables, vestidos elegantes, y el murmullo clásico de cualquier evento social. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que aquella noche, en lugar de presenciar un acto de amor, iban a ser testigos de una revelación que cambiaría para siempre la imagen que tenían de esa pareja. Lucía llegó sola. Tomás se había ofrecido a acompañarla, pero ella prefirió entrar sin sombra ajena. Su vestido fluía con una sobriedad majestuosa. Su rostro, maquillado con precisión, no dejaba entrever el huracán que se movía dentro de su pecho. Saludó a todos con cortesía. Cada sonrisa que daba era un pétalo cayendo lentamente del rosal de su matrimonio. Esteban, al verla, se quedó sin aliento. «Estás deslumbrante». Lucía le sonrió. Hoy es un día especial. Y lo era, solo que no por las razones que él imaginaba. Durante la recepción, Lucía notó la presencia de Valeria. Estaba sentada al fondo, discretamente, con un vestido negro que intentaba ser invisible. Iba sola. No hizo contacto visual con nadie, pero su incomodidad era evidente. Lucía no la miró directamente. No aún. Todo debía seguir el curso natural hasta el momento exacto. Saludó a los padres de Esteban, agradeció la asistencia de algunos colegas, abrazó a Camila y le susurró al oído: «Hoy terminamos con esto.
Su hermana le apretó la mano, sabiendo que no podía hacer más que observar y sostener el alma de Lucía si ésta temblaba. Llegó el momento de los discursos. Esteban fue el primero en hablar. Su tono era meloso, teatral, lleno de palabras dulces vacías de significado real. Lucía es la mujer más noble, fuerte y paciente que he conocido. Nuestro amor ha pasado pruebas, y hoy renovamos no solo promesas, sino certezas. Los aplausos fueron tibios. Lucía respiró profundo. Luego le tocó el turno a ella. Se acercó al micrófono. No llevaba papeles, ni tarjetas. Solo su voz. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no solo celebramos un vínculo. Hoy recordamos que la verdad siempre merece un espacio. Tomás, desde la cabina técnica, supo que ese era el momento. Con una señal sutil de Lucía, apagó las luces del escenario y proyectó en pantalla el video. Al principio, imágenes de Lucía y Esteban, momentos felices, viajes, sonrisas. Luego, el ritmo cambió. Aparecieron fechas, mensajes superpuestos, extractos bancarios. El silencio se volvió denso. Y entonces, la imagen en la playa. La foto original. Esteban con Valeria. Sonrientes, enamorados. Siguieron más videos. Ellos juntos. Conversaciones transcritas. Capturas de pantalla. Frases como puñales. Pruebas. Un murmullo recorrió el salón. Valeria se levantó abruptamente y caminó hacia la salida con la cabeza baja. Los invitados se volteaban entre sí, incrédulos. Esteban permanecía paralizado, con el rostro pálido, los labios entreabiertos. Quiso acercarse a Lucía, pero no pudo. Era como si sus pies hubieran quedado atados al suelo. Cuando el video terminó, las luces se encendieron de nuevo. Lucía sostuvo el micrófono con firmeza. Durante años creí en una historia que solo vivía en mi cabeza. Hoy la cierro, no con rencor, sino con dignidad. Gracias por estar aquí para ver la verdad. No hubo aplausos de inmediato, solo una mezcla de asombro, respeto y silencio abrumador. Esteban intentó hablar, pero no salía nada de su garganta. Algunos se levantaron para irse. Otros se acercaron a Lucía con abrazos sinceros. Camila lloraba. Tomás la observaba desde el fondo, con una mezcla de admiración y dolor. Lucía bajó del escenario sin prisa. Caminó entre los invitados como si flotara. Por primera vez, sin cargar un peso invisible sobre los hombros. Lo había hecho, y no se había destruido en el proceso. Todo lo contrario. En la puerta, Esteban la alcanzó. Lucía, déjame explicarte. Ella lo miró con una calma desarmante. Ya te explicaste. Lo hiciste durante años, con tus mentiras. Él se quebró. Yo pensé que nunca lo sabrías. Ella sonrió, sin crueldad. Ese fue tu error. Subestimar a quien solo necesitaba tiempo para abrir los ojos. No gritó, no lo empujó, no hizo escándalo. Solo se fue, dejándolo allí, en medio del salón, solo, envuelto en su propia vergüenza. Tomás la esperó en la salida. Le tendió la mano. Ella la tomó, pero no dijo nada. Solo lo miró. En esos ojos había gratitud, pero no promesas. Libertad, pero no finales felices de cuento. Lo que había hecho esa noche no era por él, ni por los demás. Era por ella. Y eso bastaba. Esteban no supo qué hacer con las manos. Mientras los últimos invitados salían del salón evitando su mirada, él permanecía inmóvil, aferrado a un vaso vacío como si eso pudiera sostener su mundo derrumbado. La música de fondo seguía sonando, ridículamente alegre para el desastre que acababa de ocurrir. El personal del evento comenzaba a desmontar discretamente la decoración, y cada flor que se retiraba era como un símbolo más de lo que él había perdido. El rey de la fiesta había sido destronado, y nadie, absolutamente nadie, salió en su defensa. En cambio, Lucía caminaba con paso lento hacia la salida, como quien abandona una casa en llamas, pero sin mirar atrás. Algunos la detenían para abrazarla, para susurrarle palabras de admiración. Otros simplemente se hacían a un lado, con una mezcla de respeto y vergüenza ajena. Había logrado lo impensable, convertir su humillación privada en una liberación pública. Sin necesidad de gritar, sin mancharse las manos, había desenmascarado no solo a su esposo, sino también a todos aquellos que lo habían encubierto con su silencio cómodo. Valeria había desaparecido del lugar apenas terminó el video. Según Camila, se fue sin mirar a nadie, llorando, murmurando algo por teléfono. Lucía no sintió placer con eso.
No buscaba su sufrimiento, solo su distancia. Que desapareciera era suficiente. No había espacio en su vida para mujeres que construyen afectos sobre los escombros de otras. Ella no era la protagonista de esta historia, ni la antagonista. Era solo una consecuencia más del egoísmo de Esteban. Un capítulo que se cerraba sin aplausos, pero con un portazo limpio. Esteban alcanzó en la puerta. Lo intentó. Claro que lo intentó. Su voz era una mezcla de súplica y confusión. Lucía, por favor, yo. Ella lo miró sin rencor. No digas nada. Ya lo dijiste todo con tus actos. Él quiso acercarse. Ella retrocedió medio paso. No me toques. Esas 3 palabras tenían más fuerza que cualquier insulto. No había gritos, no había escándalos. Solo un muro invisible que él jamás podría volver a cruzar. Esteban, por primera vez en su vida, no supo cómo manipular la escena. Camila apareció de inmediato, como un ángel guardián. Le puso la chaqueta a Lucía sobre los hombros y la abrazó sin decir palabra. Tomás se acercó con la misma prudencia de siempre. No intentó protagonizar la escena. Solo le ofreció su compañía con un gesto. Lucía lo aceptó, pero sin promesas. Esa noche, ella no necesitaba romance. Necesitaba respirar, sentarse, entender que, por fin, había terminado. El auto arrancó en silencio. Nadie habló durante el trayecto. La ciudad seguía su curso, ajena al terremoto que acababa de suceder entre paredes de terciopelo. Horas más tarde, las redes sociales estaban inundadas. Fragmentos del video, frases del discurso de Lucía, capturas de pantalla del momento exacto en que Esteban bajaba la cabeza. Los comentarios eran una mezcla de apoyo, incredulidad y análisis emocional. La historia se viralizaba. Algunos la llamaban heroína, otros exagerada. Pero eso no le importaba, porque la única audiencia que realmente le interesaba ya había visto todo, ella misma, su alma, su espejo, y esa mujer que la miraba desde el reflejo no era la misma de semanas atrás. Era otra, más completa, más fuerte. Esteban intentó llamar varias veces. Mandó mensajes largos, textos cortos, audios entrecortados. Lucía no respondió ninguno, no por crueldad, sino por salud. No tenía nada más que decirle, nada que explicarle. El tiempo de las palabras había terminado. Él ahora tendría que enfrentar el precio de sus decisiones, el descrédito profesional, la desconfianza de sus amigos, el juicio silencioso de sus colegas. Ya no era el hombre encantador, era el hombre que cayó por su propia farsa. Y eso, a veces, pesa más que una condena judicial. Tomás apareció en la puerta esa noche. No traía flores ni discursos. Solo una mirada limpia y una pregunta honesta. ¿Quieres que me quede? Lucía lo pensó unos segundos. Luego negó con la cabeza. No hoy. Él lo entendió sin molestarse. La besó en la frente y se marchó. Porque amar, de verdad, también es saber esperar. Y esa noche, Lucía necesitaba estar sola. Se hizo un té, se sentó en el sofá y puso los pies en alto. Cerró los ojos. No lloró, no sonrió, solo descansó. Porque la batalla había sido larga, pero había valido cada segundo. Desde la ventana, observó la ciudad dormida. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que estaba a punto de ganar. A veces, perder un amor es el primer paso para encontrarse a uno mismo. Y eso era mucho más poderoso que cualquier promesa rota. ¿Y tú? ¿Crees que es posible reescribir tu vida después de tanta decepción? ¿O hay heridas que no se cierran nunca del todo? La mañana siguiente no trajo calma. Trajo ruido. El escándalo se había propagado como pólvora en pasto seco. En los grupos de WhatsApp de colegio, en los pasillos de la empresa de Esteban, en las cuentas de redes sociales de los invitados. Todos hablaban de lo ocurrido. Algunos lo hacían con morbo, otros con admiración, y unos pocos con vergüenza por no haber notado nada antes. Lucía se mantuvo en silencio. No compartió, no comentó, no corrigió. No necesitaba hacerlo. La verdad ya se defendía sola. Y esa era su victoria más profunda. En su bandeja de entrada, docenas de mensajes. Mujeres que no conocía le escribían para agradecerle, para contarle sus propias historias de traición silenciada. Lo que hiciste me dio fuerza, decía una. Gracias por mostrar que se puede salir digna de una herida así, decía otra. Lucía las leía en silencio, conmovida. No respondía a todas, pero sentía cada palabra.
Era emocionante darse cuenta de que su dolor se había transformado en un faro para otras, que la exposición no fue en vano, que la caída de Esteban también había sido una señal para muchas. Esteban, en cambio, no tuvo el mismo recibimiento. En su empresa, los socios exigieron una reunión urgente, no por moral, sino por reputación. Nadie quiere el rostro de su marca envuelto en un escándalo emocional público. Valeria, que había desaparecido por días, fue desvinculada silenciosamente de algunos acuerdos. Su imagen profesional también se resquebrajaba. Lucía no se regodeaba de eso. No sentía satisfacción. Solo confirmaba algo que ya intuía. La verdad no necesita castigo. Ella misma produce sus consecuencias. En casa, la calma era otra. Camila iba y venía, pendiente de que Lucía comiera, durmiera, respirara. ¿Cómo te sientes?, le preguntó una noche. Extrañamente en paz, respondió Lucía. No era una paz absoluta, sino una tregua interna. El cuerpo aún recordaba el dolor, pero el alma empezaba a expandirse otra vez. Empezó a pintar, a caminar por la ciudad sin mirar al suelo, a leer novelas con finales impredecibles. Y, lo más importante, volvió a dar clases. Frente a sus alumnos, sentía que recuperaba algo esencial, su propósito. Un día, una alumna le preguntó: «¿Los adultos también pueden cambiar de vida, profe?». Lucía se quedó en silencio un momento, luego sonrió. «Los adultos que se atreven a mirar su verdad, sí». Esa frase quedó dando vueltas en su mente por días, porque ella estaba justo en ese proceso. Cambiar de vida, no rehacerla, no reemplazarla, cambiarla, aceptar lo perdido y construir sobre eso, como quien edifica sobre los escombros sin borrar la memoria de lo que fue, sino usándola como cimiento de lo nuevo. Tomás volvió a aparecer, siempre con cuidado, siempre desde la periferia de su dolor. No exigía, no presionaba, solo estaba, a veces con un café en la mano, otras con un libro, otras simplemente con su silencio. Lucía lo apreciaba, pero no le prometía nada. Sabía que el amor, si iba a llegar, tendría que surgir desde un lugar limpio, no como consuelo. Y Tomás, paciente, lo entendía. Porque él también tenía heridas. Porque él también había callado por miedo. Y eso, aunque perdonable, aún dolía. Una noche, después de una de sus clases, Lucía recibió una invitación para escribir un artículo sobre resiliencia y dignidad femenina en tiempos modernos. Al principio dudó. ¿Quién era ella para hablar de eso? Pero luego pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había sentido, y en cómo había transformado cada golpe en una pieza de su nueva versión. Aceptó. Escribió con el alma, sin rencor, sin victimismo, solo con verdad. Y ese artículo se volvió viral en menos de 48 horas. Los medios la buscaron. Algunas revistas querían entrevistas, algunos programas de televisión, incluso una editorial preguntó si escribiría un libro. Lucía agradeció, pero pidió tiempo. No quería convertir su historia en espectáculo. No aún. Primero necesitaba sentir que la historia ya no dolía, que podía contarla sin que le temblara la voz. Porque eso era lo más superador de todo. Aprender a narrar el propio pasado sin que arrastre consigo la vergüenza. Transformarlo en relato, en herramienta, en puente. Una tarde, mientras ordenaba papeles, Lucía encontró un sobre blanco sin remitente. Dentro, una foto impresa. Era la misma imagen de Esteban y Valeria en la playa. Pero esta vez, en el reverso, había una frase escrita a mano: «Perdón por el silencio». El pulso le tembló. Sabía de quién era. Tomás. No necesitaba confirmación. Esa disculpa no cambiaba nada. Pero tampoco dolía. Era un cierre. Uno más. Uno necesario. Uno que le recordaba que todos habían callado alguna vez. Pero no todos se atrevieron a hablar después. Lucía cerró el sobre, lo guardó en una caja con otros recuerdos y se sirvió una copa de vino. Esa noche, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que estaba construyendo. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió, sin esfuerzo. Lucía pensaba que ya nada podía sorprenderla. Después de semanas de escándalo, confesiones y reconstrucción emocional, sentía que el alma había cicatrizado lo suficiente como para soportar cualquier nueva sacudida. Pero esa mañana, al despertar, encontró una notificación extraña en su celular. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Lo siento por todo». No había nombre, ni firma. No era el tipo de mensaje que se ignora.
Había algo en esa brevedad que pulsaba como un eco antiguo, como si ese todo incluyera más que una disculpa genérica. Camila, al escuchar la historia, reaccionó como siempre, con movimiento. «Dame el número, yo lo rastreo». Lucía dudó. «¿Y si no quiero saberlo?», murmuró. Pero su hermana ya estaba en acción. Horas después, volvió con los datos. El número fue activado por unas semanas con un chip prepago y luego desechado. La dirección de compra coincide con una tienda cercana al edificio de Tomás. Lucía se quedó inmóvil. No necesitaba más pistas. Sabía perfectamente a quién pertenecía ese lo siento. Sabía que había llegado el momento de enfrentarlo. No lo llamó. No le escribió. Fue directamente a su oficina, como quien va a recuperar una parte de su historia. Tomás la recibió con esa mezcla de calma y culpa que siempre lo envolvía. «Sabía que vendrías», dijo sin teatralidad. Lucía se sentó frente a él. «Fuiste tú desde el principio, ¿verdad? La foto, el mensaje, todo». Él asintió lentamente. «No podía permitir que siguieras viviendo en esa mentira, pero tampoco tuve el valor de decírtelo en persona. Así que, lo hice desde la sombra». Lucía lo observó en silencio largo rato. No estaba enojada, estaba confundida. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué dejarme vivir con la duda tanto tiempo?». Tomás suspiró. «Porque te amo desde hace años. Y no quería que ese amor pareciera oportunismo. No quería que me vieras como el que te salvó, sino como alguien que solo quería que supieras la verdad». Las palabras no eran una declaración, eran una confesión. Una de esas que no buscan respuesta, solo descanso. Y eso la desarmó más que cualquier lágrima. «No sé qué hacer con esto», dijo Lucía, con la voz temblorosa. «No quiero odiarte, pero tampoco sé si puedo agradecerte». Tomás bajó la mirada. «No busco gratitud. Solo necesitaba que supieras que no estuviste sola, ni siquiera cuando creías que sí». El silencio que siguió fue tenso, pero no hostil. Era un silencio de realismo, de humanidad. Lucía se levantó. «Gracias por decirlo ahora. Tarde, pero a tiempo». Tomás asintió. No intentó detenerla, porque sabía que el amor, cuando es real, también debe saber esperar sin garantías. De regreso a casa, Lucía sintió una mezcla inesperada de alivio y tristeza. Alivio, porque por fin tenía la última pieza. Tristeza, porque incluso esa verdad había nacido desde el miedo. Un miedo que lo había hecho actuar desde las sombras. A veces, la traición no es solo del que miente, sino también del que calla cuando podría hablar. Y aunque entendía las razones de Tomás, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo más habría vivido ciega si él no hubiera enviado aquella foto. Esa noche, sacó la caja donde había guardado todos los recuerdos del proceso, las capturas, las pruebas, el sobre con la foto. Lo extendió todo sobre la mesa como si revisara el guión de una obra que ya había terminado. Al centro colocó la imagen de la playa. La miró largamente. Ya no dolía, ya no la quemaba por dentro. Ahora era solo un recordatorio de lo que fue, de lo que superó, de quién era antes y de quién era ahora. Porque esa foto, aunque dolorosa, había sido el inicio de su libertad. Al día siguiente, volvió a dar clases. Uno de sus alumnos le preguntó si alguna vez había estado muy triste. Ella se agachó para mirarlo a los ojos y dijo: «Sí, mucho, pero la tristeza también enseña. Si la escuchas, te dice lo que tienes que cambiar». El niño asintió, como si hubiera entendido todo. Y en ese gesto, Lucía comprendió que estaba lista. Lista para vivir con su historia completa, con la verdad entera. Ya no necesitaba ocultarla ni disimularla, porque ya no era una herida, era una señal. Esa noche, al mirar el mar desde su ventana, pensó en lo irónico que era todo. Una foto en la playa fue lo que lo cambió todo. Pero ahora, el mar ya no representaba traición, representaba inmensidad. Nuevos horizontes, posibilidades. Cerró la ventana, cerró la caja, cerró el ciclo. Habían pasado algunos meses, lo suficiente para que el polvo emocional se asentara, pero no tanto como para olvidar el olor del incendio. Lucía caminaba por el parque, con su cuaderno en mano, una libreta pequeña que se había vuelto su nueva compañera inseparable. Allí anotaba ideas, frases, pensamientos que brotaban en medio de una cotidianidad que ahora se sentía suya. Limpia, sin trampas. No era una vida perfecta, pero era suya, y eso bastaba. Lo emocionante, pensaba, no era rehacer todo de cero,
sino redibujar los contornos con más honestidad. El artículo que había escrito semanas atrás seguía circulando. Había tocado fibras. Mujeres, hombres, adolescentes, todos parecían encontrar en sus palabras algo que los hacía detenerse a pensar. Un editor le propuso transformar ese artículo en una serie de reflexiones. «Queremos publicar tu historia», le dijo. Lucía pensó en rechazar. No por miedo, sino por respeto. Pero luego entendió que contar su historia no era una forma de prolongar el dolor. Era una forma de transformarlo. De compartir la dignidad como una herramienta. Durante una charla en una universidad, una joven le preguntó, «¿Cómo sabes que ya no te duele?» Lucía lo pensó. «Porque puedo hablar sin que se me quiebre la voz». No era valentía, era sanación. Y esa sanación no llegó sola. Llegó con el tiempo, con los silencios respetuosos, con el arte, con los días de lluvia en los que simplemente se permitió no hacer nada. Aprendió a no exigirse sonrisas, a dejar que la calma entrara sin pedir permiso. Y, sobre todo, a no temerle al amor propio. Porque a veces, eso es lo que más asusta, aprender a bastarse a una misma. Tomás seguía apareciendo en su vida, pero no como una promesa, sino como una presencia gentil. Había aprendido a amar en silencio, y ahora aprendía a esperar sin invadir. Se veían con cierta frecuencia, compartían lecturas, cafés, caminatas. No hablaban del pasado, no necesitaban hacerlo. El vínculo que los unía era distinto. No era la urgencia del romance, era el respeto profundo por lo que el otro había atravesado. Y en ese respeto, nacía algo más valioso que la pasión inmediata, la posibilidad de un amor tranquilo. Esteban, en cambio, se había vuelto un eco distante. Intentó reconstruir su imagen pública, pero el daño estaba hecho. Algunos socios lo abandonaron, su reputación quedó manchada. Lo último que supo de él fue que estaba en proceso de vender parte de la empresa. No lo odiaba, ya no, lo veía como una figura del pasado. Alguien que había formado parte de su historia. Sí, pero que ya no tenía poder sobre su presente. Perdonarlo no era abrirle la puerta, era soltar la carga. Y eso también era parte de su libertad. Camila, como siempre, seguía siendo su roca emocional. Le propuso que juntas crearan un espacio de acompañamiento para mujeres que atravesaran procesos similares. Un taller, una fundación, algo que deje huella. Lucía aceptó sin dudar. Quería que su dolor sirviera para algo más que un recuerdo. Quería que fuera herramienta, porque entendía ahora que la traición, aunque dolorosa, puede ser también el inicio de una versión más poderosa de uno mismo. Y eso no se enseña desde la teoría, se enseña desde la vivencia. Un día, mientras caminaba por la playa, esa misma playa que había sido símbolo de dolor, se detuvo frente al mar. Se quitó los zapatos, dejó que la arena la acariciara y respiró profundo. No lloró, no pensó en lo que pasó, pensó en lo que vendría, en los proyectos, en las personas que vendrían a su vida, en los momentos simples que aún quedaban por vivir. La libertad, entendió, no es hacer lo que uno quiere todo el tiempo. Es no depender de lo que los demás hacen para decidir quién eres. Esa noche, en su casa, abrió el portátil y escribió una frase que llevaba días rondándole la cabeza. La verdad puede doler, pero la mentira nos mata lentamente. Yo elegí vivir. Cerró la laptop, sonrió y sirvió una copa de vino. No era una celebración, era un ritual. Uno íntimo, personal. Uno que sellaba una etapa. No necesitaba testigos, ni brindis, ni discursos. Solo el silencio de su propia paz. Y el sabor dulce de saber que había vuelto a sí misma. Lucía no sabía si volvería a enamorarse. No lo descartaba, pero tampoco lo esperaba con ansiedad. Sabía que el amor más importante ya lo había recuperado. El que sentía por su vida, por su calma, por sus elecciones. Ese amor que no necesita aprobación, ni promesas, ni adornos. Solo presencia, solo verdad. Hoy viste cómo una simple foto puede abrir la puerta a una verdad que nadie quería enfrentar. Pero esa foto no vino sola. Lo que había detrás era solo el comienzo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando llegó algo aún más impactante. Un video prohibido que lo revela todo. Y una vez más, con un detalle que nadie esperaba. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque esta historia aún te va a dejar sin palabras. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos,
elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.